para que esta quede en la nube y después ustedes puedan ingresar a ella. Bueno, sean todos bienvenidos a esta sesión de lectura crítica y también que la hemos denominado competencia lectora, una herramienta o un espacio formativo que nos va a permitir al mismo tiempo desarrollar esta habilidad lectora, especialmente de comprender cuál es el significado que está inserto o de manera explícita en algunos textos o en algunos escritos que se nos van a presentar en algunas pruebas que vamos a realizar posteriormente. Entonces, sean todos bienvenidos a esta sesión. Esperamos que esta sesión sea de gran provecho para todos ustedes, también para mí. Como les he comentado, este es un aprendizaje mutuo. Ustedes y yo vamos a estar constantemente aprendiendo. Y bueno, vamos entonces a continuar en esta sesión. Esta sesión pues la he denominado lo que es la sesión número 5. Y entonces para esta sesión tenemos un tema especial. Vamos a hablar sobre los vicios que encontramos en la redacción. Bueno, les voy a hacer una preguntita. De pronto ustedes también visualizan que yo tengo la imagen mía proyectada aquí enfrente, o ustedes solamente visualizan la diapositiva como tal. La diapositiva. Listo, listo, muchas gracias. Sí, porque aquí estoy haciendo como un movimiento con esta presentación que tengo aquí al frente. Bueno, despejo la duda. Bueno, entonces, en esta parte, en esta sesión, vamos a indagar o vamos a descubrir algunos vicios que podemos encontrar en la redacción. Esto va muy ligado a lo que habíamos hablado el día de ayer, por ejemplo, de que un texto pues carecía a veces de coherencia o carecía de alguna imprecisión entre sus conceptos y por tanto pues eso no reflejaba del todo lo que es un significado preciso que pueda comprender el que se acerca a leer un determinado texto. En este caso vamos a seguir con esa misma tónica, pero en este caso vamos a llamarlo precisamente unos vicios de redacción. ¿Qué son los vicios de redacción? Van a resultar precisamente de la imprecisión en la construcción inadecuada de un texto, en la cual en un texto va a haber una falta de concordancia, van a haber palabras que no suenan del todo preciso, o como el día de ayer encontrábamos cuando mencionábamos el texto de la casona, o bueno, como lo podamos referenciar, un concepto que quizás para muchos es desconocido, que para muchos de nosotros nunca en la vida lo hemos escuchado, pero que de alguna forma el resto o las palabras que acompañan a continuación esa misma palabra o que intentan explicarla, de alguna forma a nosotros como lectores nos hace intuir que significa un determinado objeto o que hace referencia a una determinada cosa. Pero en este caso, cuando hablamos de un vicio de redacción, por tanto, vamos a hablar de esas palabras que suenan o tienen un mal sonido, tienen una mala construcción, que de alguna forma el texto mismo no nos va a hacer intuir cuál es el significado preciso. Por eso vamos a hablar que hay un vicio de redacción porque falta un cierto tipo de claridad entre lo que quiere expresar el autor de ese texto, que hay varias repeticiones, que hay frecuentes e inadecuadas repeticiones en el uso del lenguaje, y eso lo vimos precisamente el día de ayer también, cuando se hacía referencia, por ejemplo, a Puerto Rico. Puerto Rico está ubicada en tal parte, después punto seguido, Puerto Rico tiene gran variedad de productos, punto seguido, Puerto Rico tiene tanta población. Entonces, esos son como los vicios de redacción. Un texto
no necesariamente tendría que ir construido haciendo referencia a un concepto cada vez que empieza una oración, sino que un concepto al cual se le va a atribuir todo su significado y al cual se lo va a describir, simplemente debe ir una sola vez al inicio del texto, en la mitad o al final. Esa sería como para evitar ciertos vicios en la redacción de un texto. Los vicios de redacción se evidencian cuando el escritor redacta párrafos de un escrito. En ese sentido, sí quisiera hacer referencia o hacer alusión precisamente a unos determinados escritos a los cuales nos enfrentamos constantemente. Quizás nosotros en algunos comienzos hemos hecho algún escrito, por ejemplo, escritos quizá que llevan cargados de un cierto sentimiento emotivo, escritos que van dirigidos a una cierta persona en un sentido de enamoramiento, o escritos que van dirigidos a una entidad con un sentido de petición, de pedir algo. Cuando hacemos por primera vez o redactamos un determinado escrito, a simple vista o a una percepción general o dentro de una percepción general nuestra, comprendemos de que el texto está escrito correctamente, pero cuando nos acercamos a darle una segunda leída, una tercera leída, en ese sentido, pues parece o intuimos o nos damos cuenta de que el texto carece de algunos vicios de redacción. En este sentido, también cuando nos enfrentamos a estos artículos de periódico, artículos de revista, a unas determinadas lecturas que nos pueden colocar para resolver un cierto cuestionario, van a estar impresas siempre de estos vicios de redacción. Entonces, es de gran importancia tener en cuenta esto que estamos anunciando en este momento, porque estas cosas, estos conceptos de falta de repetición, de falta de claridad en los textos, de falta de un uso adecuado del lenguaje, bueno, entre otros, siempre van a estar presentes si nosotros le colocamos bastante atención y somos muy atentos a la hora de adentrarnos en la lectura de un determinado párrafo o escrito. Eso va a ser de gran importancia conocer esto para después hacer una correcta interpretación de un escrito o una correcta interpretación de una determinada investigación que hagamos en un futuro. No se olviden, por tanto, entonces, que hablamos de unos ciertos vicios de redacción. Vamos a continuar entonces con nuestra segunda diapositiva. En esta, nuevamente, volvemos a retomar lo que habíamos comentado el día de ayer acerca del párrafo. El párrafo que va a ser como no va a ser como, sino es una unidad de pensamiento que debe ser claro, debe ser exacto y debe ser preciso. En ese sentido, si tiene estas cualidades o un determinado escrito, pues no va a ser imposible o va a ser posible que el lector que se acerca por primera vez a descifrar determinados signos lingüísticos, pues le parezca de una manera mucho más sencilla adentrarse a lo que quiere decir el autor de este escrito. Va a ser mucho más entonces complicado si un texto carece de claridad, de sencillez y si no es exacto en sus argumentos, en sus palabras, en los conceptos que utiliza, en los verbos, en los adjetivos, en los artículos, si no están bien precisados, si el autor de determinado texto no los utiliza correctamente, pues va a ser imposible que nosotros, haciendo una lectura general, que nos acercamos por primera vez a descifrar estos textos o párrafos, pues encontremos de alguna forma algo preciso en su significado. Es por tanto necesario que estos párrafos
sean claros, sean exactos y sean sencillos. ¿A qué vamos a hacer referencia cuando se habla de una cierta claridad? Pues esto va a expresar que hay una determinada idea central en un texto, que se usa correctamente las palabras y los signos de puntuación, que ordena la expresión de las ideas, emplea unos ciertos enlaces sin abusar de oraciones subordinadas que oscurecen de algún modo un determinado texto. Entonces, vamos a tener presente esto de la claridad, porque cuando se habla de claridad se está hablando de que hay una idea central en un texto. Y eso lo identificamos también el día de ayer cuando hicimos una lectura de unos determinados párrafos en la cual se señalaba una palabra precisa, una idea central, y a partir de esa idea central se desglosaba un sinnúmero de significados o intentaba las siguientes oraciones que venían después de esa idea, intentaban realzar una cierta significatividad a lo que se había anunciado al principio. Vamos a hablar de lo exacto también. Lo exacto hace referencia esencialmente a que se plantean dentro de una lectura unas ideas claras que son precisas para que el lector pueda comprender de manera correcta lo que se dice ahí en ese escrito, que no puede interpretarse de otra forma y que la falta de exactitud en lo que se dice cambiaría de alguna forma o oscurecería el contenido. Eso entonces es algo determinante, debe ser algo preciso. Cuando nos adentremos en un texto, estar muy atentos a descubrir esta cierta claridad, esta cierta exactitud en estos textos. Eso nos va a permitir de alguna forma desarrollar un buen cuestionario o desarrollar al mismo tiempo una buena síntesis de los conceptos centrales, de la idea principal de lo que se está diciendo y al mismo tiempo de lo que nos podrían estar preguntando a nosotros al final de cada lectura. Un párrafo también, por tanto, debería ser sencillo. Cuando se habla de sencillo, no significa que un párrafo carezca de alguna forma de importancia, sino que sea algo irrelevante. Sino cuando se habla de sencillez en un párrafo, se hace referencia a que se expresa de alguna forma ideas acerca del objeto del escrito. Hay algo a lo que se refiere todo lo que está escrito. Y sin añadir algunos conceptos que de alguna forma sean innecesarios, y emplea palabras claras y palabras precisas. Eso va a ser también de vital importancia tenerlo presente, también para nosotros como docentes que nos adentramos de alguna forma a construir determinados textos o escritos, y también para nosotros que nos enfrentamos casi constantemente a la lectura de determinados párrafos, artículos de revista, de periódico y de un sinnúmero de escritos que podemos encontrar casi a diario. En ese sentido, pues, tenemos que tener presente estas tres cualidades de un texto, llamémoslo cualidades, llamémoslo expresiones o conceptos que nos van a servir para identificar cuál va a ser el sentido preciso de un escrito y que nos va a permitir identificar al mismo tiempo una idea central, unas ideas secundarias, un significado preciso y unas conclusiones acerca de lo que se dice de eso que se está hablando. Muy bien, vamos entonces, continuemos con nuestra tercera presentación. Si de pronto vas a hacer alguna pregunta, Edgar, creo. No, listo, bueno.
En los textos también encontramos algo que se va a llamar, o un término que vamos a denominar lo que es la digresión. Eh, Quizás nosotros diremos qué es una digresión, pero la digresión va a ser una parte de la expresión que trata de un tema ajeno al tema principal y rompe con la hilación del discurso. Se sale del tema y se regresa a él sin la menor hilación. Entonces, cuando nos enfrentemos a unas ciertas lecturas y no hay un sentido preciso entre sus conceptos, no hay un sentido preciso entre sus oraciones, no hay un significado que nos lleve de una oración a otra oración, a seguir realzando el significado principal de lo que se está diciendo, pues necesariamente diríamos que se está hablando de una digresión. Ese es un concepto también clave que debemos tenerlo presente en nuestro discurso, presente en nuestras afirmaciones también, para decir que un texto carece de alguna forma de sentido para darle una explicación a un determinado objeto, a una determinada cosa o a una determinada situación. Entonces, se habla de digresión cuando las frases que acompañan el texto no cumplen su función principal de darle significatividad a un concepto esencial, sino que de alguna forma se habla en un lugar de una cosa, luego se habla de otra cosa y luego termina hablando de una manera contraria a lo que se esperaría que hablara un texto. Entonces, en ese sentido se habla de una digresión. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestra tercera presentación. Aquí tenemos, por tanto, un ejemplo de digresión. Vamos entonces a alguien que se anime a leer este párrafo fantástico de alguna forma que nos va a permitir encontrar una cierta digresión en su significado y en la construcción de sus oraciones. De pronto, alguien que se anime a hacer la lectura de este párrafo. Yo creo. Listo. Dale, Ángela María. Aire. ¿Los demás compañeros sí la están escuchando o solamente es yo el No la que no la escuchamos. escucho? No la Yo no escuchamos. la escucho, no la escucho. No te escuchamos, Ángela. Ahora sí. A ver, inténtalo y ahora te decimos. Ok. ¿Mejor? Sí, un poquito mejor, dale. No te nos pierdes. Por rato sí se escucha fuerte, pero te nos pierdes. Hola, Ángela. No te escuchamos, Ángela. Hola, Ángela.
Listo, parece que no nos escucha o no la escuchamos, tenemos problemas de audio. De pronto alguna otra persona, entonces, para no hacer una interrupción tan larga. Listo, profe, yo te colaboro. Listo, dale Dice, Blanca Lucía. Voltaire vivió algunos años en Inglaterra, donde estudió la organización del país. Estaba a favor del régimen liberal francés y en contra de la monarquía absoluta de Francia. Arremetió contra la intolerancia religiosa, la que llamó infame. Este gran hombre, admirador de las teorías de Locke, a su regreso a Francia, publicó cartas filosóficas o cartas sobre los ingleses. Voltaire luchó por las libertades políticas y religiosas. Fue un deísta apasionado. Su crítica cáustica, irónica, gustó a los intelectuales de la época y sus obras, a pesar de que algunas se quemaron en la plaza pública por escandalosas y contrarias a la religión y buenas costumbres, fueron leídas y admiradas. Listo, muchas gracias. Sí, aquí miramos entonces un ejemplo de lo que habíamos llamado anteriormente una mala construcción de un determinado párrafo que habíamos llamado lo que es una digresión. En ese sentido, en este párrafo encontramos unas ciertas digresiones, aunque a simple vista parece que si tuviéramos un significado preciso en la construcción del texto, porque sí, necesariamente nos está hablando de Voltaire, nos está hablando de que él hizo tales cosas, escribió tal cosa, escribe que él tiene una cierta crítica a una determinada época, tiene unos ciertos gustos intelectuales y de alguna forma pues es algo preciso y eso que se está diciendo, pero en sí la construcción del texto de alguna forma nos traslada de un espacio de vida concreto de Voltaire a otro espacio, después a otro espacio, de modo que se convierte el texto en una construcción de párrafos que de alguna forma no tiene una hilación correcta. No hay, por tanto, una cierta claridad entre el texto, no hay una idea principal en el texto, de modo que aquí encontramos varias ideas principales. De alguna forma nos habla de Voltaire, de la organización del país, luego nos va a hablar de que no le gusta la intolerancia religiosa, luego nos va a hablar de su regreso a Francia, de que publica unas ciertas cartas filosóficas, luego que fue un deísta apasionado, luego nos habla de su crítica y siguen así otras situaciones. Entonces, ahí está la digresión en la construcción de este texto. Entonces, hay que colocar bastante atención para poder hacer una conclusión como estas. Decir que un párrafo tiene una cierta digresión o una cierta falta de claridad, una cierta falta de coherencia en la construcción de sus frases, hay que tener preciso a la hora de leer, por tanto, la claridad que nos va a decir que hay una idea principal, una idea central. La sencillez, que va a haber un sinnúmero de oraciones que van a anteceder a esa idea principal y que esas oraciones tienen que de alguna forma realzar lo que se dijo al principio. Entonces, esa va a ser como la idea fundamental a la hora de comprender este texto. Ahí tenemos, por tanto, entonces, el ejemplo de una digresión o de una falta de concordancia entre sus oraciones, una falta de claridad en el texto y también las preposiciones que se están colocando aquí en este texto, pues parece que sí tienen un significado, pero al mismo tiempo nos hace que nuestra mente se disperse por algún determinado tiempo. Por ahí, de pronto, alguna manito levantada. Mire, ¿alguien quiere hacer de pronto algún aporte, hacer una precisión de lo que Profe, acabo de afirmar? Sí, profe, qué dale. pena.
En lo de la diserción, puede ser cuando en el documento no tiene concordancia todas las frases, o sea, cuando no hay como un hilo que seguir durante la lectura. Aquí pues se habla de una cierta digresión. No es que las frases estén mal construidas. Las frases están construidas de manera precisa. Lo que pasa es que hay varias ideas principales dentro de un mismo texto y eso no debe ser. Pues en esta parte tenemos varias ideas principales. Se habla de una organización del país que, pues, donde Voltaire vivió algunos años, luego pasa a hablar de otra cosa, punto seguido, punto aparte, habla de otra etapa de la biografía de Voltaire. Entonces en ese sentido se convierte como en una digresión, pero no en ese sentido de que las frases que anteceden carezcan de sentido, sino que las frases sí tienen un cierto sentido, hay una construcción precisa de esas preposiciones, sino que cuando se las mete en un conjunto, en un párrafo preciso, la que en el párrafo debe haber una idea principal y después las demás oraciones siempre tengan una cierta unidad con lo que se dijo al principio, pues en ese sentido sí carece de alguna imprecisión. Pues sería eso lo que les podría decir. No sé de pronto, Marta, si me desvié de pronto de tu pregunta o queda resuelta o quieres hacer de pronto algo otra precisión. Mi profe, digamos en el texto, yo puedo analizar, habla de una sola persona. ¿Qué pasa allí? Es organizar las ideas, ¿sí? Empieza con una descripción de la biografía de este señor y lo único es que, digamos, como uno reorganizar el texto de una forma sencilla, pero que sea más entendible para cada uno de nosotros porque tiene una coherencia el texto. Lo único es que no están organizados los párrafos en un orden determinado, digámoslo así. Sí, esa es otra explicación bastante acertada o un punto de vista bastante acertado que haces, porque de alguna forma sí podríamos mirar un texto pues que tiene una cierta digresión en su construcción, porque de alguna forma sí le haría falta pues unas determinadas proposiciones o preposiciones, unas determinadas, ¿qué diríamos? Unos determinados adjetivos o verbos o artículos que nos permitan de alguna forma hilar esas ciertas frases para darle un significado preciso. Pero cuando hacemos eso, pues de alguna forma tenemos que suprimir unos ciertos conceptos que de pronto no serían necesarios o serían irrelevantes en este texto. Desde tu punto de vista, sí me parece bastante excelente eso que has dicho, porque este texto de alguna forma, pues cuando se habla de una cierta digresión, pues se habla también de una manera imprecisa en la que se construyó este texto. Y sí, podríamos hacerle ese análisis y podríamos aumentarle esos conceptos que faltan para poder hilar correctamente y dar a mostrar un significado mucho más preciso que el lector que se enfrenta a este texto pues pueda encontrar de manera mucho más fácil un significado preciso. Me parece excelente, muy bien. De pronto, algún otro punto de vista? Bueno, entonces pasamos a otro concepto también que se habla de lo que es la monotonía. La monotonía refleja principalmente lo que es el desconocimiento de la variedad del léxico. Eso va a ser algo
algo con lo que nosotros quizá como estudiantes y como docentes a veces fallamos bastante o tenemos una carencia muy significativa en cuanto a esto del léxico, porque cuando no tenemos un cierto léxico en nuestro vocabulario, de alguna forma nuestras expresiones, nuestro lenguaje, cuando nos dirigimos a una determinada situación, a una determinada población, o nos dirigimos a alguien precisamente en un contexto cultural específico a través de un escrito, pues de alguna forma nuestro texto va a carecer o va a padecer de monotonía, porque simplemente vamos a remarcar algunos términos o algunos conceptos que los usamos a diario, pero no nos atrevemos a buscar otro tipo de conceptos, de sinónimos, de adjetivos que nos permitan referenciar, pues de alguna forma, a una determinada situación o a una determinada cosa. En ese sentido, por eso se habla de una cierta monotonía cuando en un texto no miramos que hay una variedad de conceptos. La variedad de conceptos no significa buscar conceptos abstractos, conceptos desconocidos o palabras que sean completamente desconocidas para nosotros. Esto es algo bastante interesante también, porque en ese sentido, desde mi perspectiva como estudiante de filosofía, pues a lo largo de mi trayectoria académica me he encontrado con este tipo de situación. Nos mandan o sí, nos asignan unos determinados textos para que nosotros los interpretemos, para que nosotros demos nuestro punto de vista, para que nosotros los analicemos. Y cuando los analicemos de alguna forma, la misma universidad nos va a pedir que demos ese resultado del análisis a través de un escrito. El escrito tiene que referenciar la escritura y la comprensión del texto a través de la utilización de una variedad de palabras que quizás son desconocidas, pero que de alguna forma tenemos que colocarlas en un texto, en un escrito, pero dándole su validez en su significado. En ese sentido, hago referencia a ese ejemplo preciso porque es algo bastante complicado adentrarnos a esta lectura de conceptos quizá desconocidos. Y como son desconocidos de alguna forma, entonces nos parece que deben pasar por alto y no deben ser aprovechados en nuestro léxico cotidiano. Es de gran importancia, por tanto, de que nosotros como docentes, como estudiantes, demos un mayor provecho de la lectura que hacemos constantemente. En las diferentes lecturas que nosotros hagamos, siempre vamos a encontrar palabras nuevas, palabras que van a enmarcar un sinnúmero de significados y que podemos utilizarlas en nuestro lenguaje cotidiano. En ese sentido, cuando hagamos una construcción de un texto, por tanto, siempre vamos a tener presente lo que es la monotonía. De pronto, Blanca Lucila levantó la mano. Adelante, tienes los micrófonos. Yo quiero hacer un paréntesis ahí en cuanto con un texto que nos pasó el día de ayer y que una compañera hizo como una reflexión sobre eso, ¿no? Cuando vienen textos con palabras que en ocasiones uno no las conoce, pero las relaciona con el texto. Y aún así, esas palabras no tienen nada que ver con eso porque personifican o es una metáfora o es una comparación. Y eso es lo que a veces nos pone a dudar a nosotros en esos textos. No sabemos en sí o no conocemos el significado de estas palabras. Y uno dice, bueno, ¿tiene relación con eso o no tiene, o es una personificación o le está dando otro ambiente al texto? Eso creo que también hace parte de esto de la monotonía.
Sí, tienes toda la razón, Blanca, muchas gracias. Sí, eso lo que acabas de referenciar es algo muy común casi en los escritos. A veces se intenta decir algo diferente, pero lo que salió fue que dio una explicación casi igual de lo que se anunció al principio, pero con otros conceptos rebuscados, y quizá eso de alguna forma pues hace que el lector se pierda en algunos momentos. Eso, por tanto, sí tenemos que tenerlo en cuenta cuando hagamos nuestras lecturas posteriores, porque siempre nos vamos a encontrar con ese tipo de textos, unos textos que dicen algo al principio, pero la frase que sigue a continuación siempre va a ser una frase que va a estar hablando acerca de lo mismo, pero que de alguna forma lo van a representar a través de sinónimos, de adjetivos o de otras palabras que quizás desconozcamos en ese momento. Es, por tanto, necesario en estos párrafos utilizar esa habilidad de lectura intuitiva. Hay, y esa habilidad, por tanto, la vamos a ir aprendiendo poco a poco a medida que vamos adentrándonos a la lectura precisa de unos textos concretos a los cuales nos enfrentemos. Yo creo que para nuestras próximas sesiones, más o menos para la semana que viene, vamos ya a adentrar en materia de resolver unos determinados textos, a resolver unos determinados cuestionarios, y ahí es donde vamos a poner en práctica todas estas terminologías como la monotonía, donde encontramos una cierta monotonía, donde se estaba hablando de lo mismo, pero nos perdimos en la comprensión del texto. Entonces, eso va a ser como el juego del escrito, y también va a ser también como un reto para nosotros, porque a nosotros nos va a pedir que desarrollemos al mismo tiempo esa habilidad precisa de poder descubrir el sentido y el significado correcto de algo que se está afirmando en ese texto. Bueno, haciendo más precisión en este concepto de monotonía, pues esta va a consistir en usar los mismos términos parecidos e imprecisos, lo que acabamos de decir o afirmar anteriormente, para expresar ideas o pensamientos. Esto también es algo con lo cual nos enfrentamos casi constantemente, los términos parecidos, pero al mismo tiempo son imprecisos. Términos imprecisos que de alguna forma son irrelevantes cuando están en un texto y hacen que el lector se pierda del significado que queremos encontrar cuando leemos determinado escrito. Bueno, se repiten vocablos vagos e imprecisos que restan calidad a la información. Estos términos pueden ser de especie, cosa, algo, puso y de lo que sea. Bueno, eso sería también como algo que casi en algunos escritos encontramos. Por ejemplo, algo puede ser o de lo que se está hablando o de lo que es. Esos términos siempre vamos a encontrarlos cuando hacemos una lectura en la que hay una cierta carencia de léxico. Sobre todo esto va a ser reflejado casi constantemente cuando nosotros, pues como docentes, iniciamos a nuestros estudiantes, quizá que están comenzando su ciclo de secundaria, a redactar un determinado escrito, pues, y como ellos todavía no tienen un bagaje de conocimiento o un bagaje en el léxico, porque pues de alguna forma han carecido de esa importancia de adentrarse en una lectura, entonces siempre van a utilizar unas ciertas expresiones o unos ciertos términos que de alguna forma
van a entrar en monotonía cuando se va a construir un determinado texto. Vamos a encontrar entonces algunos ejemplos precisos cuando se va a hablar de monotonía. En este caso, tenemos una primera oración cuando se afirma que tu perro es de una especie poco común. Pero, aquí viene entonces, bueno, yo les pregunto, ¿aquí ustedes encontrarían monotonía? De pronto en esta frase, tu perro es de una especie poco común, y en la segunda frase, tu perro es de una raza poco común. ¿Encontrarían ustedes quizás un tipo de monotonía o digresión en esta frase? ¿Habría algún concepto de pronto que carece de significado o que de pronto podríamos reemplazarlo con otro? ¿O las dos frases estarían correctas? Pues se puede decir, profe, que hay unos dos términos muy parecidos. Podemos decir que la palabra especie y raza, y es como algo que tiene que ser con referencia a la monotonía, digámoslo así. ¿Sí? Sí, en este sentido tenemos estas dos frases y lo que tú dices, pues sí, es correcto, hay una especie de monotonía, hay dos conceptos en los que sí quisiera como remarcar en este momento y es cuando se habla de especie y de raza. En ese sentido, pues yo creo que sí habría una cierta especie de monotonía en este campo, porque sí tendríamos como a confundir el significado de lo que se está refiriendo o a lo que está haciendo alusión la frase. Entonces, especie, pues en este sentido se hablaría de una manera generalizada. La especie humana, por ejemplo, la especie animal, la especie vegetal. Entonces, es algo bastante general y por tanto el lector de alguna forma empezaría a confundirse cuando hace un análisis concreto de esta frase en especial. Entonces, no se hablaría de una especie porque al hablar de una especie se habla de un término generalizado haciendo referencia a toda la especie animal como tal, sino que como está referido al principio a un animal específico y es a un perro, entonces se habla de un perro, por tanto hablamos de un determinado tipo de raza. El final también es de gran importancia porque nos habla que es poco común. Entonces, si es algo poco común, es quizá una raza que de alguna forma no la podemos encontrar tan fácilmente. De modo que si hablamos de algo poco común en una especie, pues no cabría el término porque la especie es algo generalizado. En ese sentido, sí habría como una monotonía o una especie de digresión en esta frase, porque no hay una suficiente claridad en la primera frase. En la primera frase carece de significados unos términos que de alguna forma tendríamos o tendrían que remitirnos al significado del primer concepto sustantivo que sería perro. Entonces nos hace que nosotros perdamos el sentido de lo que se está afirmando en esta primera frase. En esta segunda frase, el perro es de una raza poco común, ya es algo bastante distinto de comprenderla, porque tenemos un sustantivo, perro, se habla de una raza y al mismo tiempo que es algo poco común. Me disculpan un momentico, me entra una llamada, es algo urgente, entonces me esperan.
Listo, me esperan un momentico, no me demoro un minuto. Hay una persona que quedó afuera de la casa donde me estoy quedando y necesito entregarle una llave. Listo. Hola, disculpen la tardanza. Bueno, como veníamos entonces hablando, en este tipo de oraciones tenemos una cierta monotonía, pero aquí también tenemos otros ejemplos precisos de eso que hemos estado referenciando a lo largo de todo este encuentro. Tenemos estas otras oraciones, pero en estas otras sí quiero que ustedes mismos vayan a través de una lectura intuitiva, literal, crítica y haciendo también uso de los diferentes términos que hemos utilizado en toda esta sesión, vamos a tratar de descubrir cuáles frases o en cuáles frases necesariamente encontramos una cierta monotonía o digresión. Entonces, yo creo que hasta aquí avanzamos con esta sesión. Ya nos quedan 7 minutos. En esos 7 minutos vamos a resolver de pronto inquietudes que ustedes tengan. Y si de pronto no hay inquietudes, pues dejamos como el espacio para hacer un pequeño receso y adentrarnos a nuestro segundo encuentro de razonamiento lógico. Listo, muy bien. Entonces, la palabra se la cedo a todos ustedes. Sí, ¿cómo les pareció la sesión? ¿Qué tal estuvo? De pronto falta hacer referencia a algo más preciso. Hola, ¿sí me están escuchando? Sí, señor, buenas noches. Hola, buenas noches, Jenny. Sí, te escuchamos, dale. Muy interesante la sesión, muchísimas gracias. Dale, con todo gusto. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Blanca, Gracias, profe, una buena clase. Muy amable. Listo, Marta, con gusto. Profe, Sí, dime, Ángela, con gusto te escuchamos, dale. una pregunta, profe. Y no sé si de pronto ya se ve posible.
Va a haber, No te escucho bien. profe, ¿va a haber algún momento en el cual se trabajen ejercicios o se den elementos para la identificación de lo que es la idea principal de un párrafo? Que si vamos a adentrarnos en algún ejercicio específico para conocer esos elementos. Específicamente para identificación de idea principal en un párrafo o en Sí, un texto. sí, claro que vamos a tener algunas sesiones precisas en las cuales vamos a adentrarnos en el análisis concreto de unos textos. Esta semana casi ha sido como unas sesiones en las cuales nos adentramos a conocer algunos términos precisos que nos van a ayudar ya posteriormente a hacer un análisis mucho más concreto de unos textos a los cuales hay que encontrarle una cierta significatividad y hay que encontrarle al mismo tiempo unas ciertas respuestas a unos cuestionarios que se van a hacer con referente a esos escritos como tal. Entonces, sí, si tu pregunta es de que si vamos a poner en práctica todo esto que estamos diciendo, claro, con mucho gusto, y eso sí se va a hacer. Ah, listo, profe. Profe, muchísimas gracias de verdad. Gracias por compartir ese conocimiento. Considero que es muy, pero muy valioso, profe. De verdad, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes también por su atención y por su participación. Muchas gracias, Ángela. Bueno, yo les agradezco también de todo corazón su participación, les agradezco por este tiempo que se han permitido a ustedes y me han permitido también a mí formarme, conocer también todas estas cosas, compartirlas y al mismo tiempo pues interactuar con todos ustedes, que eso es como lo más fundamental y lo más preciso en este proceso de formación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Entonces ya quedan 2 minuticos, en esos 2 minuticos hagamos un pequeño receso y luego damos continuación con nuestro segundo encuentro. Muchísimas gracias a todos ustedes, los esperamos en nuestra próxima sesión. Bueno, en este momento también si la pregunta surge posteriormente haciendo referencia a todo este material, les comunico que todavía no hemos solucionado ese problema, pero cuando ya tengamos una respuesta precisa en qué lugar van a encontrar el material que hemos estado manejando en estas sesiones, ya les estaremos comunicando a todos ustedes para que accedan de alguna manera mucho más fácil a ese material y puedan hacer un estudio mucho más profundo de lo que hemos avanzado en estas sesiones que hemos tenido. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Profe, tengo una duda. ¿El día de mañana se estará llevando a cabo la sesión o es solo de lunes a viernes? El profe José nos había comentado que pues hubo un cambio en estos días, entonces se va a manejar los horarios de lunes a viernes. Ese va a ser como los horarios, de modo que sábado y domingo ustedes puedan descansar y nosotros también podamos aprovechar ese tiempito para preparar nuestras clases para la semana que viene. Entonces, solamente va a Muchas ser gracias. de lunes a viernes. Dale, con mucho gusto. Bueno, entonces yo los dejo, que tengan una feliz noche y un buen provecho en el siguiente curso que viene a continuación. Que descansen.